El día 20 de marzo, la semana que viene, el lunes, se firma un protocolo en la Universidad de Barcelona que va a firmar la Universidad de Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para hacer un nuevo edificio para el parque. Va a estar ubicado delante del Clúster 2, al lado del Helix, en este espacio que ahora veis que está el parking y está el ENTI. Otro tema que ya también nos habíamos anunciado es que tenemos un edificio, que es el edificio que no lo veis aquí hay unas ventanas dibujadas que hoy no existen, es el edificio que le llamamos El Cubo, que estaba destinado a ser un auditorio. Entonces ya hemos presentado en el Ayuntamiento el cambio de uso y el aumento de techo. Y este mes pues, se ha firmado la refinanciación, con lo que ya se da la consolidación financiera del parque, con lo que ya no hay ningún problema financiero y por esto podemos también trabajar en nuevos edificios, nuevos espacios, etcétera, porque el equilibrio económico está garantizado. A Vitala el que tenim és una tecnologia que revoluciona tot el procés d'anàlisi de nous fàrmacs a la fase de preclínica. Aquesta tecnologia el que permet és fer anàlisis de toxicitat i efectivitat a nivell mitocondrial i això és revolucionari. Fins ara no hi ha una manera eficaç de fer-ho a escala, per dir-ho així. Y uno de estos centros de I+D es Scale Europe, que estamos en el Parque Científico de Barcelona desde noviembre de 2022, que es nuestra primera sede en Europa y donde nos dedicaremos principalmente al aislamiento de nuevos bacteriófagos para combatir salmonela y su caracterización para crear productos basados en bacteriófagos para eliminar la contaminación de salmonela en las plantas industriales dedicadas a la producción alimentaria de Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica también. Tenemos una facility de microfabricación y de microscopía electrónica y ofrecemos servicios a todas las empresas o investigadores que están en la zona para poder hacer procesos en biotecnología. Yo creo que es una oportunidad magnífica de conocer a otros grupos, porque se hace de una manera muy cercana, muy informal, rompiendo las típicas barreras que te encuentras muchas veces cuando vas a según qué eventos más multitudinarios o mucho más formales.